Bienvenidos a la audiencia, un gusto saludarles. Mi nombre es César Adomía, estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, cursante del Diplomado en Procesal Penal Avanzado. Es un placer presentar ante ustedes una producción intelectual, la cual está desarrollada con las características de un artículo de revisión, es decir, que el mismo está enfocado en consultas bibliográficas de diferentes fuentes confiables relacionadas al tema, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos para optar al título de abogado en esta casa de estudio. El presente trabajo es un análisis enfocado en la violencia de género con énfasis en los factores que inciden en la misma. Podemos empezar con una introducción mencionando que gran parte de la población femenina ha sido víctima de subordinaciones y discriminaciones por parte de la figura masculina. Desde la antigüedad, no es algo nuevo. Es por ello que en la actualidad la mujer se ha designado socialmente figura primordial como sujeto de derecho. En este siglo, la participación de la mujer ha evolucionado en diversos aspectos como los que son el área social, educativa, política, laboral, entre otros, generando un gran desarrollo personal y manteniéndose siempre en la búsqueda de la reivindicación de sus derechos inspirados en los principios de la igualdad y la justicia social ante el hombre, fortaleciendo de esa manera la figura femenina que cada día se compromete más a la lucha y a la participación social activa, evidenciando roles relevantes y muy significativos. Sin embargo, al momento de hablar sobre violencia social, la mujer sigue siendo la víctima más vulnerable y propensa a diversos tipos de agresión. Esto conlleva a que la violencia de género se manifieste como un grave problema de salud pública y de violación de los derechos humanos. La violencia de género es una situación que se presenta a nivel mundial, adaptando formas diversas, además del asesinato, incluidos la violencia en el hogar, actos lascivos, irrespeto al ser humano, trata de mujeres y niñas, prostitución forzada, así como otras prácticas y tradiciones perjudiciales en detrimento del sexo femenino. Revisando datos sobre la violencia de género, según SAR en el 2013, refiere que la violencia afecta tanto a mujeres como a hombres, según el contexto social en el que se desarrolle, convirtiéndose en un problema de gran impacto a nivel mundial, provocando un aumento de la mortalidad del ser humano, trayéndose consigo sentimientos de resentimiento, desesperanza, depresión, trastornos de ansiedad o estrés postraumático. Y pues cuando la violencia ha sido física, trae consigo golpes, fracturas, embarazos no deseados, enfermedades venéreas, llegando a su estado más crítico, la muerte. Según La Rubia, Rosales, Loving y Martínez en el 2013, este fenómeno afecta la economía del país, que debe invertir en la recuperación y rehabilitación de las partes afectadas. Ahora bien, si hablamos del contexto, de la realidad, encontramos que la mujer desde siempre ha sido erróneamente considerada un objeto y no un sujeto de derecho, subordinada y discriminada a la figura del hombre dominante como cabeza y proveedor de la familia, limitándola culturalmente a la simple figura del hogar. No obstante, en las últimas décadas, la visión de la mujer ha experimentado grandes cambios, producto de su progresiva participación en las esferas políticas, sociales, profesionales y laborales, entre otras, en procura de reivindicar sus derechos inspirados en los principios de igualdad y justicia social ante el hombre. Al respecto, el papel social de la mujer se hace cada vez más relevante y significativo. Su acceso a la educación en todos los niveles se ha conseguido de forma generalizada en gran parte de los países del mundo. Y pues las oportunidades de participación en el mercado laboral también se han incrementado significativamente, sin que ello implique que el problema de la discriminación laboral femenina esté totalmente superado. Pues en Venezuela, en el año 2007, entra en vigencia la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta tiene por objeto prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y en cualquier ámbito,
así como asistir a las víctimas de los hechos de violencia previstos en la misma. Al respecto, el presente trabajo pretende dar cuenta de cómo la violencia de género es una de las causas principales de muerte en las mujeres venezolanas, ampliando el marco de su definición y las formas de penalización según las más recientes en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En un contexto de situación de violencia, la mujer es la víctima más propensa a diversos tipos de agresión en nuestra sociedad. La violencia en contra de la mujer constituye un grave problema de salud pública y de violaciones sistemáticas de sus derechos humanos, que muestra en una forma dramática los efectos de la discriminación y la subordinación de la mujer por razones de género en la sociedad. El ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en materia de violencia basada en género se ha visto afectado significativamente también por las concepciones jurídicas tradicionales basadas en paradigmas positivistas y sexistas, mayormente. Todas las mujeres son víctimas potenciales de maltrato y la violencia basada en el género debido a que todas las sociedades se han desarrollado y previvido la desigualdad entre los sexos. Además, las distintas formas de violencia contra las mujeres son tácticas de control con el objetivo de mantener y reproducir el poder patriarcal sobre la mujer, para descalificarlas y ante ese poder que les niega el goce y disfrute de sus ejercicios y derechos. Debe exigirse el Estado como garante de los derechos humanos, aprobando leyes que desarrollen las previsiones constitucionales. Desde la perspectiva de género, parece haber consenso en lo que es las relaciones de géneros actuales, que implican relaciones de poder en las que los valores masculinos son dominantes y universales. La experiencia femenina es silenciada cuando el universalista, la experiencia humana, es la del hombre. El resultado es que la mujer y los referentes femeninos quedan como una desviación de la experiencia y los valores masculinos. Ahora bien, para darle precisión a la definición de condición femenina, se considera pertinente rescatar el carácter relacional de esta noción, asimismo tomar en cuenta algunos ejes y dimensiones de igualdad. En este sentido, Oliveira plantea que el carácter relacional de la noción de condición femenina permite diferenciar a las mujeres entre sí y con respecto a los varones. Como lo establece Soto, los derechos humanos de las mujeres en materia de violencia basada en género son afectados significativamente en un inicio por las concepciones jurídicas tradicionales, con paradigmas positivistas y sexistas. En el siglo XX, donde se reconoce su causa, están las características estructurales de la sociedad. Hablar de los factores que inciden en la violencia de género es entender que el problema de la violencia con la mujer como un problema social de gran magnitud, porque las cifras se van incrementando. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el 2019 y en enero del 2019 se hizo un cálculo y el porcentaje de mujeres fue el 87%. Es mayor a lo registrado en el año 2018, 85%. La violencia a la mujer es un grave problema social y de salud, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, o la OPS como sus siglas, y por la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el año 2000. El Perú, al igual que los demás países de Latinoamérica, la violencia a la mujer se genera por el ambiente en que se desenvuelva, que puede ser por patrones culturales, sociales o religiosos. Existe diversidad de factores que consideran a la mujer en mayor condición de vulnerabilidad. También explican que aquellas mujeres tienen un nivel alto de educación, son menos propensas a sufrir este tipo de maltrato. Sin embargo, no excluyen de que alguna vez puedan ser sometidas a los mismos, según Yeliscas, Tapia y Flores en el 2018. El factor de riesgo se define como cualquier característica o persona o grupo que, asociada a otras características o circunstancias, tiene la probabilidad de desarrollar algún efecto
o estar expuesto a un proceso mórbido. De esta manera, el factor biológico, ambiental, sociocultural, económico y o complementario puede generar una probabilidad de riesgo sumándose unos a otros, según Pita, Valle y Carpente en el año 2002. Por consiguiente, los factores de riesgo de violencia a la mujer pueden ser en el contexto económico por falta de recursos económicos y materiales, el contexto conyugal, diferencia de edades en la pareja, tiempo de violencia de la relación, el contexto social asiste a reuniones sociales, consumo de alcohol, según Ochoa en el 2002, asimismo la exposición a hechos de violencia, el entorno cultural donde se desenvuelve la mujer propicia sufrir violencia, según Cóndor y Guerrero en el 2010. De este modo, las características de la dinámica familiar, como las características de cada país, puede construir un factor de riesgo de violencia a la mujer. No obstante, en la revisión bibliográfica sobre el tema realizado, se ha encontrado que existen muchas coincidencias en algunos resultados y en otras contradicciones. En los objetivos de la investigación tenemos, en los objetivos generales, analizar los factores que inciden en la violencia de género en Venezuela. Asimismo, los objetivos específicos podemos empezar por el número 1, el cual es conocer los antecedentes y teorías acerca de la violencia de género. Como número 2, fundamentar las causas y factores incidentes en la violencia de género. Y 3, para finalizar, que es determinar mediante estadística el nivel de violencia de género con respecto al sexo femenino, como ya habíamos mencionado. Ahora, hablemos de los alcances de la investigación. Pues es importante resaltar que la investigación nos lleva a conocer los factores de riesgo de la violencia a la mujer. Los factores que se encuentran relacionados a la violencia a la mujer son los bajos niveles de instrucción, y los que tienen más nivel de instrucción tienen menos posibilidad de sufrir violencia de parte de su pareja. En tanto que las mujeres que han tenido experiencias de violencia durante la infancia tienen una mayor posibilidad de presentar violencia. Asimismo, aquellas mujeres que participan en la toma de decisiones en actividades rutinarias en pareja tienen una menor posibilidad de sufrir violencia de pareja en relación a las que no participan en la toma de decisiones. Los factores que se asocian con la violencia de la mujer son el consumo de alcohol excesivo, los problemas de personalidad, el bajo nivel educativo, los ingresos económicos precarios, los problemas de desempleo, las experiencias anteriores de violencia, las relaciones de parejas conflictivas y el predominio masculino en la familia, según Selig, Pesak y Keres en el 2011, citado por Ambris, Sonana y Ansalado en el 2015. En referencia a la justificación, podemos mencionar que la violencia familiar y de género dejó de ser un problema de cuatro paredes para convertirse en un verdadero problema de salud pública, debido a la gran cantidad de mujeres violentadas y víctimas a manos de sus parejas, presentándose en los distintos sectores económicos, sociales y culturales. A partir de los años 70 empezaron a denunciarse públicamente y hacerse evidente que debía darse respuesta a este grave problema social. Desde entonces se han venido sumando esfuerzos a nivel internacional para su prevención, atención y erradicación. Reflejo de ello ha sido la elaboración de instrumentos internacionales que obligan a los gobiernos adheridos a tener una actuación sólida, firme, frente a la violencia. En México no ha estado ajeno a esto. Muestra de ello es la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en el 2007. La violencia hacia las mujeres es fundamentalmente parte de una situación de género que requiere de una mirada diferente, una mirada que identifique la situación de poder y de inquietud hacia las mujeres. De la misma forma, se necesitan conocimientos específicos sobre las situaciones complejas que llevan a la mujer a crisis de diferentes magnitudes. Ahora bien, de igual manera, se espera que las opiniones expresadas permitan
mejorar los conocimientos acerca de la temática de los principios de manera o en materia de violencia de género desde el punto de vista académico. También resulta importante pues constituye el punto de partida para otras investigaciones desarrollarse conexas con el tema tratado, puesto que aporta información de relevancia que servirá de sustento a otros estudios. De igual forma, es necesario hacer énfasis en el hecho que esta investigación permitirá a estudiantes y profesionales del derecho a entender la gran importancia de la presencia de leyes que protejan y velen por el bienestar de la mujer en el contexto legal venezolano y su función para defender, castigar y aplicar justicia a quien infrinja lo establecido y cometa dicho delito, y así lograr la plena seguridad social tanto en protección para el sexo masculino como para también el sexo femenino. Ahora bien, la línea de investigación comprende una línea basada en una producción enmarcada dentro de una línea de investigación institucional que comprende Estado, sociedad y desarrollo. En el contexto teórico, por ejemplo, se tratan como subtemas como lo es la violencia de género como causa de muerte en Venezuela. En Venezuela en el año 2000 se crea el Instituto Nacional de la Mujer, por sus siglas INAMUJER, Gaceta número 5398, en su fecha 26 de octubre del año 99, decreto 428, organismo que se dirige al logro pleno de la igualdad de derecho y de hecho entre venezolanas y venezolanos. Su misión es lograr que se tomen en cuenta y se lleven a cabo dentro del Poder Ejecutivo los lineamientos de las políticas públicas que a favor de las mujeres se establezcan a nivel internacional y nacional. Y una mujer queda establecido como órgano permanente de definición, ejecución, dirección, coordinación, supervisión y evaluación de las políticas y asuntos relacionados con la condición y situación de la mujer. Más tarde, en el 2007, en Venezuela entró en vigencia la mencionada ley orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, constituyéndose en la normativa legal que permite sancionar el delito de maltrato, obviamente a la mujer, en concordancia con la Constitución vigente. Como respuesta a la sociedad para la búsqueda de la solución a la discriminación de género, donde el sexo femenino sigue siendo objeto de abuso y víctima de violencia. Esta ley tiene por objeto prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, así como asistir a la víctima de los hechos de violencia previstos en la misma. La idea de promulgar esta ley fue mantener el respeto a la dignidad e integridad física, psicológica y sexual de la mujer, igualdad de los derechos también ante el hombre y protección a las familias y de cada uno de sus miembros. Sus muertes se convirtieron en símbolo en el año 1981, cuando la asistente al primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe celebrado en Colombia decidieron convertir esa fecha en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Pasarían 18 años antes de que la Asamblea General de la ONU aceptara incluir la fecha en su calendario ante la petición de las representantes de República Dominicana y le diese ese día la dimensión mundial que merece. Sin embargo, la violencia se presenta como un acto social donde es necesaria la intervención de la educación como mecanismo socializador, ya que ésta otorga al individuo herramientas físicas, intelectuales y morales necesarias para actuar en la sociedad. Para Álvarez, uno de los hechos sociales más impactantes y coercivos socialmente es que todas las mujeres, tanto las que han sufrido agresiones como las que no, viven bajo la presión de esta amenaza, la cual influye en la mayoría de las conductas en la vida cotidiana. Ahora bien, así la violencia lo amenaza de la misma entendida como sistemática de control de la estructura patriarcal del mundo parece ser una realidad, mucho más demostrable de lo que gustaría reconocer a hombres y mujeres, ubicándose no solamente en el hogar,
sino en el trabajo, la escuela e incluso en los conflictos bélicos. Entre los organismos que protegen a la mujer se encuentran principalmente centros de información, atención y órganos de denuncias de violencia de género, empezando por el Instituto Nacional de la Mujer, como ya me hemos mencionado por sus siglas, INAMUJER, que es un órgano destinado a la orientación jurídica y la vigilancia del cumplimiento de las leyes, o un también órgano permanente de definición, supervisión y evaluación de las políticas y asuntos relacionados con la condición y situación de la mujer venezolana. Tienen por finalidad planificar, coordinar y ejecutar las políticas dirigidas a la mujer. Intervenir también en la formulación de políticas públicas que afecten a la mujer en campos de interés para esta, tales como los de salud, educación, formación, capacitación, empleo, ingresos y seguridad social. También garantiza la presentación de los servicios necesarios en materia jurídica, socioeconómica, sociocultural, sociopolítica y sociodoméstica, en los términos complementados. Ahora bien, la Defensoría del Pueblo promociona, defender y vigilar los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados internacionales sobre los derechos humanos, también de los intereses legítimos colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas, entre los cuales se encuentra el derecho a una vida libre de violencia. ABESA, por sus siglas, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, ayuda psicológicamente en casos de violencia doméstica y sexual, atención también en salud sexual y reproductiva para adolescentes. ABESA es una organización sin fines de lucro que, basada en los principios de la equidad de género y los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, promueve a través de diálogo y la reflexión crítica el ejercicio responsable de la sexualidad, desarrollando actividades de educación, investigación y atención, promoción de apoyos también sociales y políticos dirigidos a personas y organizaciones en el ámbito nacional, con efectiva participación en redes internacionales. También tenemos la División de Atención a la Violencia contra la Mujer y la Familia del CICPC. La división, de manera articulada con médicos y forenses, sin supervisión de las delegaciones municipales de área capital, prosigue la formación para nuestros funcionarios y funcionarias de investigación en materia de atención a la víctima de violencia y abusos sexuales. También tenemos el Ministerio Público, el cual atiende recepción de denuncias, asesorías legales, como también atención a la víctima. También cumple con la revisión de atenciones deficientes en otros organismos o defectos de las citaciones. También tenemos Funda Momumas, Escuela de Formación Ideológica con Visión de Género de Manuelita Sáenz. Se enfoca en sensibilizar y capacitar para la inclusión de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la sociedad, desde el diálogo para la reflexión y transformación personal y colectiva, así como también promover actividades divulgativas para la construcción de relaciones humanas desde igualdad de género. También promueve el ejercicio de los derechos de la mujer y contribuir también con el debate sobre desarrollo, igualdad y género. Ahora bien, si se define la palabra violencia, para Kaplan en el 2006, violencia proviene del latín violentus, que significa el ser fuera de su modo, estando o situación natural. De forma breve y sencilla, se la define como el intento de controlar o dominar a otra persona. La violencia tiene su raíz en una relación de poder desequilibrada, donde quien se encuentra en una posición superior busca forzar la voluntad del otro mediante métodos coercitivos para obtener fines propios. No existe una definición universal del concepto de agresión, aunque se puede decir que desde una perspectiva de la psicología social se considera agresión a cualquier conducta que intente dañar o lastimar a alguna persona, a uno mismo o a un objeto, de manera intencional, según Alonso en el 1986, Franossi en el 2007, sin involucrar necesariamente el ejercicio del poder como en la violencia. Ahora bien, la definición de género, según Joan W. Scott en 1986, en la American Historical Review, que es una revista en su aceptación reciente, más simple, afirmó que género es sinónimo de mujeres,
en los últimos años ciertos números de libros y artículos cuya materia es la historia de la mujer sustituyeron en sus títulos mujeres por género. En algunos casos esta aceptación, aunque se refiera vagamente a ciertos conceptos analíticos, se relaciona realmente con acogida política del tema. En conjunto, la violencia de género no es un hecho que sea producto en determinadas sociedades, clases sociales, fronteras o grupos étnicos de edades religiosas. Según Mirat y Aramendi en el 2006, García Min en el 2008, San Martín en el 2006, es un fenómeno que existe desde el origen de la sociedad patriarcal, según Garojón en el 2004. Diversas normativas, como en el artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas o la Ley Orgánica que nació en el 2004 de Medida de Protección Integral contra la Violencia de Género de España, la definen, aunque se considera necesario reflejar la que realizan algunos autores. Ahora, si nos dirigimos al contexto de la metodología, el diseño, tipo y recolección de información, pues la investigación presentada tiene un diseño documental. Esto significa que se basa en una revisión bibliográfica crítica que fue aplicada por la investigadora para responder a la situación objeto de estudio planteado en torno al tema de la violencia de género como causa de muerte en las mujeres venezolanas, según Arias y Finas en el 2004. Define este tipo de diseño como de investigación un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores de fuentes documentales, impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de conocimientos, por lo que puede evidenciarse que con este diseño adoptado se puede hacer el análisis, crítica e interpretación tanto de investigaciones anteriores como de doctrinas y leyes nacionales e internacionales a fin de cumplir con los objetivos que se han planteado en esta investigación. Primeramente, la investigación se basa en el enfoque cualitativo. A través de este método se busca captar el conocimiento de significado e interpretación que comparten los individuos sobre la realidad social, que se estudia en el análisis que debe ser por grupos pequeños o representativos de la tendencia de comportamiento, y para dicha selección se deben contar con la aprobación de la comunidad estudiada. Las técnicas de recolección de datos son el conjunto de mecanismos que se utilizan para realizar actividades de manera sistemática, ordenada y razonable. Por tanto, desde una observación detallada, sistemática y rigurosa en el análisis de las fuentes documentales, mediante una lectura general de los textos, se iniciará la búsqueda de los hechos presentes en los materiales escritos consultados, que son de mucho interés para la presente investigación. La importancia de la investigación recae en que pues la violencia contra la mujer es uno de los crímenes más encubiertos de la sociedad contemporánea. Incluye tanto la violencia que se ejerce desde los espacios públicos, tanto como la que se vive en el interior de la familia. Se ha llegado a que la violencia es una de las causas de muerte en las mujeres, ya que las acciones que han tomado el Estado venezolano para proteger a la mujer víctimas de violencia y para el tratamiento de la violencia intrafamiliar no ha tenido una visión, por así decirlo, integral, que atienda tanto al individuo como a su entorno, para comenzar a prevenir estos problemas. Una breve conclusión recae en expresar que la violencia de género es compleja y no existe un único factor casual. Más bien es una interacción de factores que actúan en distintos niveles favoreciendo a que se genere violencia y que a su vez pueda intervenir de manera directa como indirecta a que se cree la agresión entre ellos. Pues están los factores individuales o propios de la persona, los socioeconómicos y culturales, según las bibliografías estudiadas, que coinciden en afirmar que mayormente el factor generador de violencia es el haber sido testigo de violencia doméstica o víctima del abuso en su infancia,
Esto desencadena un ciclo de violencia, ya que en su vida adulta desarrolla reacciones negativas que lo hacen incapaces de resolver conflictos en sus relaciones interpersonales, donde hay alta probabilidad de que se vuelvan agresores o víctimas. La baja autoestima es una de las consecuencias que deja los antecedentes de violencia en la infancia y que a su vez puede afectar de manera de valorizarse en el modo de ver la vida, pudiendo desarrollar en esta persona conductas violentas, así como también lo pueden volver a vulnerar o tolerar agresiones. El alcoholismo es un problema asociado a la violencia, ya que potencializa la agresión en sus diferentes tipos y surge como un escape a diversos problemas propios de cada persona. Además puede provocar problemas como trastornos de estrés postraumático, ansiedad y depresión, y todo esto se convierte en un problema de salud pública, sobre todo de atención primaria, quienes deben encargarse de la promoción, prevención y de estos factores que perjudican la salud y la estabilidad intrafamiliar. Las creencias culturales son productoras también de conductas agresivas y es considerado un factor de riesgo que actúa de manera indirecta a crear cuadros de violencia, porque forma un modelo de socialización donde nombra los roles que deben seguir cada género e indican cómo espera que socialmente actúe el hombre como la mujer. Muchas gracias por su atención, espero esta presentación haya sido de su agrado. Feliz día.